Cada vez que mi corazón late en busca de una ilusión, ring, ring, tingling, quiero llamarte a ti, oh, 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 beso para ti, beso para ti. Pensemos en alguien llamado Elvis Presley, en la fiebre del twist, la transformación del rock and roll en 4 personas rotundamente legendarias que se conocieron como los Beatles, en la histeria que causaron y en la historia que protagonizaron. Dejemos aparecer aquellas palabras: la experiencia psicodélica, el pelo largo y la burla al sistema, el amor libre y la irreverencia, el paz y amor, las minifaldas y la deserción del hogar, las comunas hippies, los tiempos del LSD, el rock como religión, la aventura mística, la rebeldía, las motos llenando las calles, la ciudad dividida en patotas, los arrebatos de anarquía y libertad y la confrontación que en aquel momento sufría el sistema ante una guerrilla combatiente. Recordemos el ideal, el gran sueño, la utopía, la vuelta a la naturaleza, el sé tú mismo, el lucha contra el sistema, las protestas, Bob Dylan en una tarima, los Rolling Stones apareciendo sobre la historia musical. Recordemos a Woodstock, 3 días de lluvia, amor y música, muchos hechos, muchos símbolos, el Mayo francés, aquella pelea famosa de los jóvenes en Francia con piedras de la calle contra las autoridades, el Vietnam recordado con amargura por tanta gente y en aquellos momentos la noticia principal en diarios, radios y televisoras. Pensemos también en Enrique Guzmán, en suéteres como este, como el de César Costa, Miriam Makeba, Aretha Franklin, los Darks, los Supersónicos, el Club del Clan, Felipe Pirela, la moda en la ropa, las camisas de bacterias que ahora se han repetido otra vez, la guerrilla urbana, el eco de la Revolución Cubana, la militancia, la versión latinoamericana de los 60. ¿Qué pasó con el espíritu de esa época, con su propuesta vital? ¿Acaso fracasó el sueño o fueron los soñadores los que fracasaron? ¿Dónde está toda esa gente? ¿Cuál es la visión que tienen del mundo actual? ¿Cuánta nostalgia posee usted por esos años 60, donde todo parecía posible? Una figura de los años 60, Chelique Saravia. Nuestro invitado, productor de televisión, de radio, Venezuela Buenas Noches, director artístico del Palacio de la Música. Bueno, ha tenido tantos, presidente de Estudios del Este, compuso la cantata popular bolivariana El viento que pasa y deja, pero voy a hacer referencia. A los 16 años compuso Ansiedad, que según Charles Arapé es la segunda entre las 3 canciones venezolanas más famosas de todos los tiempos, y también de la letra del himno de Caracas. Pero hay que decir algo importante que dijo alguien, que antes la música venezolana se podía dividir entre antes y después de Chelique Saravia, ya que le había utilizado el arpa, cuatro y las maracas con parte de lo que compone pues esa música venezolana, integrante de la música venezolana, y había utilizado eso para crear música romántica con esos mismos instrumentos. Chelique, los 60 fueron para ti sumamente importantes, pero recordemos un poco esa época y el sueño que en los 60 se tenía. Bueno, realmente yo creo que no para mí, para todo el mundo los que tuvo la oportunidad de vivir los 60, fue tal vez lo más importante que ha sucedido. En mi caso, fue, digamos, la culminación de esa primera etapa de mi vida y de mi obra, que podría llamarla la etapa de vida soñada. Yo en el 61 me casé, a la edad ya de 21 años. En el año 56, 57 ya Ansiedad era conocida a nivel mundial, ya el comienzo de la década de los 60 ya era un suceso a nivel internacional, conjuntamente con otras canciones. O sea, ya yo diría que en los años 60 ya yo era un tipo serio, ya no era contestatario, ya comenzaba a ser serio. Pero entonces me seguí formando en la etapa, no te rías, Chile, en esa etapa que comencé a denominar la vida vivida. Ya dejé de soñar un poco para ser más tangible en todas las cosas, en todo cuanto hacía, en el club musical, en Gogoteca, en mi propio yo, en tantas canciones.
que hoy día todavía siguen teniendo vigencia. ¿Fue un sueño esa época para los que en el 60 vivieron e hicieron de ella una época de recuerdo ya? Sí, realmente es un despertar a una nueva vida, en todo orden de ideas. En la música, los Beatles definitivamente marcaron el comienzo de una nueva musicalidad para el mundo. La labor, en cuanto a música venezolana, la labor que había desarrollado el maestro Francisco Carreño en sus clases de 4 por televisión, no había un muchacho en el país que no tocara 4. Tú veías en las esquinas conjunticos, el Rudy Márquez con su cuatrico, el Henry Stephen con su cuatrico, porque no había dinero con que comprar guitarras eléctricas, pues eran muy caras. Y los equipos, los amplificadores, costaban 1000 bolívares. No, se los robaban también. Los Fender Rhodes aquellos. El primer equipo, por ejemplo, que lograron tener bueno, un conjunto como los Impala, que venían con 4 hierritos del Zulia, fue cuando trajimos un programa de televisión a los Trashmen. Entonces los muchachos se empeñaron por comprarle los equipos a los Trashmen para que no se los llevaran, pero allá les costaba muy barato. $1000 costaron aquellos equipos, que lo pagaron después en Club Musical con un año de trabajo. Esos eran 4.800 bolívares. Todavía lo que deben es una guitarra al Palacio de la Música. Todavía. Henry, esos años, Henry Stephen, aquí no sé si te prepararon tu limonada, cantante, compositor, actor, productor y limonero en la década de los 60, fue productor de la Gogoteca. Hablemos de esos 60 que recordaba Chelique. Bueno, acotando algo, era el asistente de Chelique produciendo el programa Gogoteca. Eso fue una época muy importante. Y tú decías que si preguntabas si ha muerto o no ha muerto, no puede morir. Esa palabra no cabe en los años 60, en esta revolución, porque además rompió todo ese esquema sociales. Imagínate tú, pelo largo, carterita, y camisa roja. Eso para Venezuela era algo así como la bomba atómica. Camisa roja, medias blancas y zapatico pulido. El único que no tenía pelo largo era él. Sí, entonces se empezó. Oye, y desde entonces trabajaba como un negro. No, aparte de que empecé a trabajar como un negro, quizás fui el primer negro en televisión venezolana que sacó la barba. Que todavía existe, ¿no? Todo esto no, además que no me lo he afeitado desde aquel entonces. Desde aquel entonces. Desde aquel entonces. Y pues, vuelvo y te digo, y te repito que todos los que en el año 60 participamos en esta revolución, por utilizar una expresión, aquí estamos todos presentes y seguimos tan presentes como aquellos días. Rudy, para ti esos 60, ¿cómo fueron? Bueno, Rudy Márquez, para el que no lo haya reconocido con ese nuevo pelo. New Look. Rodolfo Márquez Falstenis, ¿así? Suena principesco, pero solamente suena, ¿no? Mira, los 60 fueron la cosa más importante que ha pasado, por lo menos desde el punto de vista musical, y no solamente desde el punto de vista musical, porque como decía Chelique antes, los Beatles no solamente cambiaron la cuestión musical, sino también cambiaron lo social. Ellos dieron un verdadero vuelco a todo lo que significó las formas de vida, las creencias sociales hasta ese momento, una auténtica ruptura entre las generaciones anteriores y las generaciones después de los Beatles. Entonces, eso tiene una importancia definitivamente trascendental porque todos cambiamos de manera de pensar. Yo podría explicar, por ejemplo, muy escuetamente, el cambio que representó para todos los que somos músicos. Cuando llegó el long play de Sgt. Pepper's, sino que se lo pregunten a cualquiera de ellos. Sgt. Pepper and his Lonely Band, ¿no? Lonely High School Band de los Beatles. Mira, aquello fue tal revolución, ¿verdad, Henry? Una cosa asombrosa, el cambio de la música, la ropa, el concepto de las portadas de los discos y los mensajes que estaban enviando los Beatles a través de muchísimas cosas que había en las portadas. En las universidades norteamericanas y europeas se estudiaba qué era lo que querían decir. Me acuerdo que hubo una época en que se recorrió que Paul McCartney había muerto y lo habían sustituido con un muchacho igualito. ¿Te acuerdas? Eso era constantemente la gente buscando los discos. Hubo un disco incluso en que ellos pusieron el bajo de Paul McCartney sobre una tumba, una pequeña tumba. Con florecitas y todo. Exactamente. También I am the walrus, yo soy la morsa, que parece ser que en Grecia significa que la morsa es el muerto.
y John le decía a Paul que la morsa era él. O sea que toda una serie de mensajes muy particulares enviados que hacían creer que Paul realmente había muerto. Pero en general, pues ya ustedes, todo el mundo sabe lo que los Beatles significaron. Quizás los músicos de hoy en día o los muchachos nuevos, bastante jóvenes, que están haciendo música, realmente no tengan un concepto muy claro de lo que los Beatles eran, pero fueron el cambio social más brutal que ha habido, no sé, me imagino que en los últimos 100 años. Sí. Tú querías añadir algo a Marcos Brown. Mira, Nelson, te voy a decir, en esa época se nos olvida un gran hombre que se llamó Cherry Navarro. Un hombre que cuando trabajaba, ¿no te acuerdas, Henry?, aquí en el Valle Verde, había una revolución social, vamos a decirlo así, de la juventud. También me recuerdo que la música venezolana era bastante aceptada por el público venezolano. Me acuerdo de Osvaldo Morales una vez que fuimos a Maracaibo. Tuvimos que ir a la casa del Partido de Acción Democrática para que nos mandara, porque no había pago para nosotros. O sea que la vida era dura para el artista venezolano. Sí, no nos pagaban en aquella época. ¿Está refinanciando todavía la deuda esa? No, todavía en eso. Ahora me dedico al campo, tengo una pequeña finca en Barlovento y estoy trabajando en la agricultura. Pero también estoy dentro de la música porque actualmente estoy grabando un long play. Que Dios quiera haya suerte. Pero yo creo que cuando las personas llegan a los 40 años, es que empiezan a trabajar bien, porque empieza una experiencia, una madurez de artista. Porque cuando se está muy joven, Nelson, no se tiene experiencia. La experiencia se empieza a coger desde los 30 en adelante. Manolo Álvarez fue miembro del grupo 007 y de los Dart. Actualmente es percusionista del grupo Daiquiri. ¿Ha permanecido en la música desde esa época? Sí, exactamente, Álvaro. Desde que aprendió la portugués. Sí, señor. Desde el 64 más o menos que iniciamos con los 007, que fue el cambio para acá, para Venezuela, después de la salida de los Beatles. Y bueno, desde ese momento hasta acá todo ha sido un constante avance en materia musical. Luis García, licenciado en Comunicación Social, profesor en la Cátedra de Televisión en la UCB, en los años 60 fue dirigente estudiantil, contestatario, ¿no? Sí, señor, contestatario. Sí, es importante ubicar todo este proceso de los años 60 como el nacimiento de una nueva generación. Hay que recordar que nosotros veníamos de una dictadura, de un periodo de dictadura, y entramos en el año 1958. Ahí nace una generación, como fue la del 28, como fue la del 36, y justamente esta generación tiene sus propias características. Así lo encontramos, por ejemplo, en este movimiento musical que hablamos antes de comenzar el programa, que dejó pues toda esta generación de excelentes músicos que tenemos hoy y que siguen estando pues en el primer lugar de la música. Igualmente hubo toda una generación de dirigentes políticos, de dirigentes sociales, que hoy por hoy pues están pugnando por el liderazgo en los partidos políticos. Es decir, ya los encontramos en COPEI, ya los encontramos dentro del MAS, los encontramos en Acción Democrática, y que realmente fueron producto de esa generación. Igualmente, a nivel mundial, pues se sucede toda una revolución. Ya no solamente en el campo musical con los Beatles, etcétera, etcétera, sino que lo encontramos también materializado, por ejemplo, en la Revolución Cubana, como tú decías al comienzo, el primer Estado socialista en América. Encontramos también el movimiento del Mayo francés con Daniel Cohn-Bendit, Danielito el Rojo, en Francia, que fue toda una revolución y que por primera vez Francia pues se sintió realmente acosado por un movimiento político que incorporó a los obreros y a los estudiantes. En Estados Unidos suceden los movimientos hippies. Ustedes recuerdan eso, que el movimiento hippie, el movimiento de la Universidad de Berkeley, también con cuando encontramos a Harold Marcuse, con el hombre unidimensional, etcétera, que plantea ya movimientos distintos. Y a nivel venezolano... Los hippies en High Ashbury, eso sí era de esa época. A nivel nacional comienza pues a gestarse un movimiento que fue una fractura, pues el movimiento político nacional, como fueron los movimientos guerrilleros. Toda esa generación pues insurgente, yo diría hoy con frustraciones, dejó su huella en este país. Y nosotros, los que estamos aquí, estos muchachones que estamos aquí, estos cucarachos, somos precisamente representantes de esa generación y que sin embargo nos sentimos orgullosos de haber pertenecido a esa época. Claro. Quizás por ahí y eso conversaba yo con mi esposa hoy, lo relativo a lo que decía el rector Chirino, que de la generación boba, que se puede o no compartir ese criterio, porque hay jóvenes muy valiosos, realmente muy valiosos en esta generación, pero que no estuvieron signados por la responsabilidad de haber sido el producto de un movimiento insurgente a nivel mundial que dejó pues su huella en esta época y
en esta generación y que hoy precisamente estamos recordando, no con nostalgia, porque todavía estamos incursados, ¿verdad, Henry? Ahí estamos metidos. Perdón, ya me estoy dando cuenta que siguen llegando del 30 o de los 40. Ahí no, tú eres de los 60, ¿verdad? Pasó lo siguiente. Pepe Ruiz. Pasó lo siguiente, buenos días, ¿cómo están ustedes? Pasó lo siguiente, a mí me dicen que ahí está, te invitaron por un asunto de la gente de 60. Yo, no, bueno, perdóname. 60, yo acabo de cumplir 34, como todos ustedes lo saben. Yo soy de 60, pero yo nací en los 60, que es una cosa distinta. Pero por ahí hay unas fotografías tuyas bien buenas, ¿oíste? Yo quiero ver si tenemos la cámara, después vemos o movemos las fotos acá, porque hay fotos maravillosas donde aparece. Rafael Guillermo Quiroga Delgado, que está aquí, que fue uno de los que me enseñó a mí este negocio. Sabe perfecta, bueno, no. Rafael me traía los estudios de la mano. Entonces, Rafael puede decir que esos son los momentos más grandes que he tenido yo en mi vida, pues. O sea, porque yo salté de una fiesta para la televisión, un programa que se llamaba Pepe Pregunta y Paga. Y entonces tú te imaginas eso, pararse frente a una cámara de televisión sin haber hecho absolutamente nada. Y hay una anécdota muy simpática, por cierto, que me sucedió con el Gordo Pérez, que en paz descanse. El Gordo era un gran mamador de gallos, o sea, un tabaco que, como muchos de ustedes lo recuerdan. Yo termino de hacer el primer programa de Pepe Pregunta y Paga. Y subo y hablo con el Gordo. Y le digo, mire, señor Pérez, pues yo no le decía Gordo en esa época, pues yo no le tenía confianza. Digo, mire, señor Pérez, yo quisiera que usted me dijera cómo quedó el programa. Se me dice, ¿tú quieres saber cómo quedó el programa? ¿Tú quieres saber cómo quedó el programa? Si este hubiera sido tu primer vuelo solo, hubieras muerto. Vamos a continuar porque aquí está con nosotros Clemente Vargas Jr., el coleguita, gerente de producción de Radio Caracas Radio, Radio Capital, productor de la serie de long plays Éxitos del Junior, creador del programa Desfile de Éxito, conductor del Hit Parade de Venezuela, actualmente tiene un programa en RQ 910, productor y disc-jockey, 25 años en la profesión, es decir, comenzaste realmente en los 60. En 1960 exactamente comencé en Radio Caracas Radio. Comenzamos con ese programa pues que aún sigue en el aire, como es el Desfile de Éxitos de Venezuela. Y a través... No sé si tú lo tienes o no, pero aquí lo trajimos, mira. Ah, imagínate tú, bueno, eso es una joya, ¿no? Yo ni lo tengo ya, prácticamente. Me lo van a regalar ahora. Bueno, esto es de 1962, es el volumen 3 de Éxitos del Junior, que más se vendió, por cierto, que tenía el pájaro bañista. Eso lo bailó todo el mundo. Con los Trashmen, de los que hablaban ellos. Con los Trashmen, sí. Eso lo trajo Renio Tolina, precisamente por el éxito que tuvo en 1963. Y bueno, tenía el pájaro bañista Mariano Más con Cliff Richard y Rosita de Trini López. Ese es el mismo. Bueno, y eso fue en la época precisamente que empezaban los Beatles, ¿no? En 1963, 64 y tantos otros grupos. Pero cabe añadir también que en los años 60 no solamente fueron los Beatles, porque los Beatles fueron del año 64 en adelante, ¿no? El éxito de los Beatles. Hubo también movimientos como el Bossa Nova en el 64, el Twist con Chubby Checker en el 63, también aquel ritmo surfing de los Beach Boys al año 64. En fin, hubo muchos movimientos hasta que vino el movimiento beatleniano en el año 64. De ahí en adelante pues todo cambió como se está enumerando en este momento. Pero hubo muchos cambios. Hay nostalgia de esos años, es decir, la gente cuando te pide a ti discos, canciones, que recuerdes las épocas, porque ustedes tienen además, van pasando con el Hit Parade, siempre has hecho tus recuerdos del Hit Parade distintos años. Piden mucho de los 60, los recuerdan con cariño. Muchísimo, cada vez que hemos tenido la oportunidad, tanto en Capital como ahora en RQ, y se han hecho ese tipo de recuentos de los años 60, lo piden mucho y lo piden repetición, y por eso pues se hace mucho este tipo de recuentos. Es lo que más gusta, la década de los 60. Voy a dejar, hay muchos personajes aquí interesantísimos, personajes realmente de la época, y vamos a discutir después también desde el punto de vista sociológico lo que significó y todas estas cosas. Pero voy a dejar en el aire algunas preguntas que han llegado a los televidentes. Nelson, tu programa hizo que se me quemara una camisa que estaba planchando. Hoy amanecimos como quinceañeros. Por favor, nombrar a Cherry Navarro, que fue el que inició las canciones de protesta, Mary desde el Cafetal. El año pasado se celebró un show de los años 60 en un hotel capitalino. ¿Qué posibilidad hay de repetir ese show vivo en esa época, Mayra, desde Colinas de Santa Mónica? Los años 60 fueron realmente para vivir. Ahora no se vive. Beatriz desde La Urbina.
A Trino Mora, ¿por qué asume una conducta machista tanto en el 60 como actualmente? David González, amigo de Osmel, dice aquí. ¿Por qué no incluyen un pintor en el panel de la época, señor Luis desde Caracas? Chelique, ¿no siente nostalgia por la Escuela Técnica Industrial de los Chaguaramos cuando usted echaba mucha broma? Fran desde Coche, dice aquí. Otra dice, yo estoy loca por volver a escuchar a Henry Stephen con Limón Limonero. Cántalo, por favor, Elena desde Coche. Desde esa época estoy enamorada tuya. Ajá. Bueno, para que ustedes vean. Vamos entonces, amigos, un momento a los compromisos y luego regresamos para continuar con los 60, que tenemos personajes que le van a dar a usted nostalgia y le van a traer muchísimos recuerdos. Pero un momento importante para pensar que en los 80 hay una leche como esta, una leche descremada de larga duración, 1% de grasa, la única que hay en el mercado con 1% de grasa, así de larga duración, que usted puede conservar, comprar con anticipación y tenerla en su casa y refrigerarla únicamente en el momento de abrirla. Recuerde que leche descremada San José es una leche pura, una leche de calidad en la que usted puede tener toda su confianza, sí. Leche San José, descremada, esterilizada, a altas temperaturas con larga duración, y recuerde los demás productos de San José. Ya volvemos. In the morning, hammer in the evening, all over this land. I hammer out danger, I hammer out a warning. It's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night. I should be sleeping like a log, but when I get home to you, Aquí dice, yo pienso que los 60 fueron años, yo creo que los 60 fueron años dorados, especialmente las cosas importantes se hicieron aquí muchas cosas importantes en relación al jazz. Martín de los Cuatro dice, ¿por qué no hablan sobre las vespertinas que se hacían en Mi Vaca y Yo, donde tocaba el grupo Impala, señora Beatriz? Uno de los del público me levantó en el Tin Cantín de las Mercedes. Loli, dice aquí. Loli, ¿alguien sabrá? Muchos de ellos los conocí en Mi Vaca y Yo, El Duende y también en El Hipopótamo, bailando surf, Luisa. Oyendo las canciones y viéndolos a todos los que están en el programa, recordamos nuestra adolescencia. Mirta desde Coche, muchas gracias. Señor Osvaldo Morales, gracias a su disco me casé aquí en Venezuela. Lina del Marqués. Bueno. Oye, me he dado cuenta de que todas las personas de la década de los 60 han cambiado, pero Trino Mora sigue igualito. ¿Qué le pasó? Victoria la Candelaria, que está idéntico. ¿Cuál es el secreto? Dice la señora. Vámonos contigo a hablar. A ver, ¿cuál es el secreto? Bueno, mira, ya la foto. Ante todo, buenos días. La persona que dijo que si yo seguía tomando la actitud machista de los 60, bueno, yo fui uno... No me lo perjudique así, oye. Es lo siguiente, cuando uno toma una actitud de vanguardia, y sobre todo en los años 60, que la tomamos todos, y salíamos a la calle, éramos prácticamente sacrificados ante la opinión pública, porque el movimiento de los 60 no solamente fue musical, sino social y mental. Sobre todo se cambió, tratamos de cambiar la imagen machista del venezolano, y simplemente éramos como carne de cañón ante la opinión pública, porque eran las primeras personas que salían. Mírate en pantalla. A ver, aquí estoy, cuando hice la primera comunión, eso fue cuando hice la primera comunión. Él era sobrecargo del Arca de Noé. Bueno. Aquí le acaban de decir que era sobrecargo en el Arca de Noé. Entonces, esa actitud que dicen de machismo no era ningún machista, sino simplemente defender mi integridad humana, ¿verdad? Y todavía la sigo defendiendo, porque todavía existe ese machismo en Venezuela. Y si me mantengo así de esta manera es porque hago deportes, no fumo, simplemente, y pienso bien. Hay quien dice que mente sana, cuerpo sano, y es así. Mire, ¿y cuándo empezaste tú? Porque ahí vimos una foto, creo que era del Club del Clan, aquí en el Canal 8. Bueno, yo empecé cantando en la calle, donde del grupo del Paraíso, que eran más llamados Las Patotas, me defendían de la intemperie. Entonces, después de ahí, Richard Harris y José Hernández me descubrieron, me hicieron una prueba si salía bien, no como ahora que te hacen una promoción y te hacen estrella de una semana para otra. Entonces, si salías bien, te podías integrar al Club del Clan. Y me costó, para grabar mi primer disco, 1 año y medio. Desde ahí en adelante he pegado 48 canciones entre las 10 primeras.
Muy bien. Y por cierto que Richard y José Hernández los invitamos, pero tenían trabajo hoy en Maracay. Si quieren participar por teléfono, de verdad que se lo vamos a agradecer porque ellos fueron descubridores y permitieron que aquí surgiera muchísima gente. También el Ritmo de Juventud en Venevisión, en aquel momento también era de la época. Un sociólogo, permíteme tu tarjeta, licenciado Víctor Rodríguez, vivió en la época y se sintió identificado con el movimiento de los 60. Conoce muy bien la moda y las costumbres de la época. Sí, en realidad me parece que más que hablar de una nostalgia de los años 60, creo que lo pertinente sería hablar de cómo, a partir de un conjunto de hechos que sucedieron durante esta década, se ha proyectado durante todos estos años una nueva manera de afrontar las cosas. Yo diría que para los años 60 hubo como una acumulación de hechos que comenzaron a producirse inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial y fueron creando un cierto sentimiento de escepticismo, un cierto sentimiento de soledad y angustia que se hacía presente sobre todo entre los jóvenes, precisamente por ser el sector social mucho más sensible. Y precisamente por esto es que si en algo podemos caracterizar ese movimiento de los años 60, es que da inicio a una nueva sensibilidad, lo cual condujo a la creación de una nueva estética, unos nuevos valores y nuevos conceptos en la música, en la poesía, en la pintura, en diversas expresiones del género humano. Ello implicaba una nueva postura frente a las cosas. Podríamos decir que esa era una época preñada de cambio. Todo lo que se hacía a nombre del cambio y en función de una búsqueda, de una ubicación en una sociedad cada vez más masificante, en una sociedad donde la individualidad, donde los sentimientos eran aplastados por, digamos, una colectivización impulsada básicamente por los adelantos y las nuevas innovaciones industriales. Igualmente, yo diría que el impacto de esos acontecimientos fueron tales que no solamente, digamos, tuvieron implicaciones a nivel de la creación artística o cultural, sino que incluso obligó a que se hicieran revisiones profundas a nivel de las formulaciones teóricas. Tal es el caso de mi campo concreto de la sociología, donde incluso surge una nueva escuela de sociología, que es la escuela de Frankfurt, que mencionaba el licenciado en comunicación, cuyo abanderado principal era precisamente el sociólogo Herbert Marcuse, quien incluso propone una nueva teoría del cambio social fundamentado sobre la posibilidad de la creación de vanguardias culturales y sobre la posibilidad de convergencia de diversos intereses, de diversos estratos sociales, y donde la juventud jugaba un papel preponderante. Igualmente, no podemos olvidar la significación que ha tenido en este fenómeno las innovaciones, las grandes innovaciones que se han producido en los medios radioeléctricos. En eso creo que Marshall McLuhan demostró muy bien, es decir, cómo Bob Dylan era capaz, a través de un mensaje en donde se combinaba la lírica, la plástica, era capaz de comunicar a millones de jóvenes un mensaje con un gran contenido social, donde hacía un llamado frente a los problemas acuciantes que en ese momento sufría la humanidad, y más particularmente la sociedad norteamericana, embarcada en una aventura belicista en el sudeste asiático. Perfectamente. Vamos, tenemos un video, pero antes quisiera que María Luisa Bigot, 24 años como profesora de baile, 11 años de conservatorio, coreógrafa, actriz, bailarina y cantante. Los recuerdos de esos 60. Bueno, para mí casi todo el tiempo los viví, los años míos principales fueron en España, ¿no? Me fui desde los 4 años y entonces cuando regresé era precisamente en esa época que estaba de moda el hipopótamo, que estaba... La morocota. Ajá, la morocota. Había, por ejemplo, me acuerdo de un programa de radio donde empezaba Gilberto Correa que se llamaba Al ritmo de los 13, creo que se llamaba. En el Radio Aeropuerto. Sí. Me acuerdo, por ejemplo, una cuña de Mirla donde hacía una cuña de cigarrillos en un trampolín. O sea, yo siempre me fijaba más que nada en todo lo que era baile, en todo lo que era música para precisamente poder hacer las cosas que yo hoy en día estoy haciendo y lo que he hecho durante toda la vida desde los 4 años, bailar. Por ejemplo, yo traje aquí más o menos los bailes que nosotros en aquella época eran los que bailábamos. Por ejemplo, la yenka, el surtaquí, que era un baile tipo ruso. El baile agogó, sorba al griego, el hula hoop,
el pájaro, la bostela, el surf, el bolero, todo ese tipo de baile, la raspa, la bamba, el chindi, el hanky panky, el bote, la conga, todos eran los bailes más o menos de la época nuestra. Vamos a ver un video de la época, vamos a ver un video de la época para seguir recordando esa nostalgia de los 60. With tangerine trees and marmalade skies. We all live in a yellow submarine with Sergeant Pepper's lonely hearts alive. Let it be, let it be. I was drowned, I was washed up and left for those reds, because the only good commie is one that's dead, and you know that peace can only be one when the glory of all the kingdom comes. Sing it! 1, 2, 3, what are you fighting for? Don't ask me how, don't give a damn. Louder! Vietnam! And it's 5, 6, 7, hold up pearly gates. Well, I ain't no time to wonder why we are on the line. Bueno, más recuerdos de la época, gracias a Alfredo Escalante, productor de radio y televisión, tenía el programa La Música que sacudió al mundo, asesor de grupos musicales Arcángel y Azazel, fue disc-jockey de las siguientes discotecas en la época de los 60, la Insolite, Blow Up y el Hipopótamo. Bueno, yo creo que realmente hablar de nostalgia es así como cuando uno se refiere a algo que ha muerto o que ha pasado ya a un segundo plano. Yo creo que para mucha gente esa década ha sido fundamental en su vida. Pienso que el comienzo de los 60 fue como muy ingenuo. O sea, esos primeros pasos de los Beatles fueron de una ingenuidad tal que ellos creyeron en todo aquel cuento que Brian Epstein inventó para ellos, porque los Beatles tuvieron que dejar a un lado toda esa carga generacional, toda esa carga de violencia que ellos venían mostrando en la caverna de Hamburgo, en la Estrella Roja, y en la caverna de Liverpool, perdón, y en la Estrella Roja de Hamburgo. Pero por motivos del negocio del disco tuvieron que cambiar mucho. Es más, hasta el 1965 la música sí comienza a adquirir una característica muy diferente a lo que se venía haciendo en los años 50, pero yo creo que es a raíz de 1965-66 cuando el verdadero cambio se manifiesta. O sea, es donde los jóvenes comienzan a tomar conciencia y pasa un poco como lo que está sucediendo hoy en día con los jóvenes, que son una consecuencia y producto de todos esos hechos que se generaron, que no solamente la música tiene que ver, sino que también en lo social. Por eso yo creo que el nombre del programa, La Música que Sacudió al Mundo, tiene tanta significación, porque nunca antes un sonido como el del rock específicamente, porque nunca, no se ha hablado, se ha dicho la música, pero hay que especificar también, habían diferentes estilos musicales, como existe hoy en día, pero existía una fuerza de choque, o sea, una punta de lanza que
que fue el rock y que quizás con la guitarra eléctrica de Jimi Hendrix es donde se muestra verdaderamente la capacidad creativa del joven de esa década, no vamos a decir de esa generación, porque a muchos les llega tarde los años 60. Hay muchos que los arrastran. Son de otra generación y están arrastrados a la... Y que fueron arrastrados en ella. Y hay un mensaje, bueno, que hay que mantener siempre. Que aquí, pero... Denle un chance a la paz. Chance a la paz. Estamos en el Año Internacional de la Paz y yo no creo que eso sea un cliché, ni por ejemplo, cuando dijiste justo 3 días de lluvia, música y amor. Yo creo que ahí hay un temor a manifestar la paz, no como una palabra bobalicona, ni mucho menos, sino la paz se logró a través de esa agresividad de los jóvenes. Y yo te puedo hablar, cuando yo era disc jockey en la discoteca, y lo digo con una conciencia plena, la gente no tenía la menor idea del cambio que estaba por venir. Y yo recuerdo que cuando se ponía a Sinatra con Extraños de la Noche, a Dean Martin con... Eso no era ninguna revolución musical. Sin embargo, cuando yo pongo por primera vez en una discoteca como el Insolite, en 1966, Fire, de Jimi Hendrix y su experiencia, y la gente comienza a bailarlo, hay gente que comienza a tomar realmente conciencia de lo que está ocurriendo. Un cambio brutal que a raíz y a través de los medios radioeléctricos, como decía, es donde se empieza a generar toda esa carga. O sea, la información que se da a través de los medios es la que yo creo que empieza, y ahí está uno de los responsables de ese cambio en nuestro país, que es Capi, mi hermano. Tu hermano Capi Doncelas. Vamos allá arriba ahora con los revolucionarios, estos que han seguido, están revolucionando la mañana aquí. Ahí voy. Vamos con Chile Veloz. Si antes dijimos que Trino había sido sobrecargo del Arque Noé, hay que decir que cuando Capi nació, el arcoíris era en blanco y negro. Esa época, el Capi fue quizás uno de los principales factores en ese momento, todo el mundo lo recuerda. Yo voy a interrumpir por una sencilla razón. ¿Otra vez? Sí, no. Tengo que interrumpir por una sencilla razón. Mira, mi padre tenía una estación de radio. Gonzalo Veloz Mancera, siempre bien recordado. En esa estación de radio se empezó, a mi manera de recordar las cosas, o el segundo programa o el primer programa de música pop, música juvenil de esa época, que se llamaba Tuyón. Nosotros competíamos abiertamente, pero muy cordiales, con la gente de Radio Caracas, Ondas Populares, que estaba 3-4 cuadras más allá, con Totina Guevara, Alfredo José Mena, Rafael Enrique Mena, Clemente, en fin, todo el grupo de la gente de ellos. Entonces, la idea era de que en Radio Cultura no había una imagen o un grupo de gente que transmitiera ese tipo de imagen. Y empieza Capi en Radio Cultura, empieza Napoleón Bravo en Radio Cultura. En la mañana de los sábados. Es decir, se le dio un vuelco total a una emisora que era de puros boleritos y puras cositas de tipo romántico a pura música pop en esa época. ¿Me permite interrumpirte un segundo? No, ¿cómo no? Importante en este caso de Capi también. El Capi venía con una imagen de todo un señoría, creo que venía de la ONU o de la OEA. Sí, era diplomático en la ONU. Diplomático, entonces imagínate esa transición de ser toda una imagen de diplomático, luego hacer una imagen todo de hippie, sí, hippie. Me recuerdo que él fue el hacedor de la experiencia psicotomimética. Déjame decirlo, de citotomimética. Pero antes había hecho un programa de concursos en televisión, yo me acuerdo. Ya va. Déjenlo hablar. Y aquí un televidente dijo, por allí vi a Capi Doncella, pueden comenzar ahora el club de los nietos con él de abuelo. Mira. No, pero ese es para Mauri, es del tío Mauri con los muchachitos. Capi. No, mira, fíjate bien, vamos a hacer un pequeño recuento de los años 60 para mí muy personalmente y particularmente. Vamos, en el año 1960, 61, 62, 63 y 64 estoy yo trabajando en Nueva York como segundo secretario de la Delegación de Venezuela en Naciones Unidas. En el año 1965 me vengo para Venezuela, trabajo en Pública Publicidad como ejecutivo de cuentas y luego paso a hacer el programa La Clave que duró 2 años, allá en un programa de concurso que duró, 2 años exactamente en Radio Caracas Televisión. Un programa que fue muy bueno y bueno, yo daba una imagen pues como... Los antiguitos redondos, los ejecutivos y tal. Entonces, más o menos Harold Lloyd. Luego viene el año 67
y me derrapo. Rompo con lo establecido, me dejo crecer las greñas. ¿Qué te motivó a eso? ¿Qué me motivó, chicos? Yo sinceramente, en el mundo donde yo me estaba desenvolviendo, había una serie de valores que eran totalmente falsos y con los cuales yo no estaba de acuerdo. Y vi que en la juventud traían algo nuevo que yo quería investigar por mí mismo. Entonces me metí dentro de todo aquello, de repente me vi, bueno, llevado hasta por una moda que nos venía de fuera, tanto en el aspecto de la vestimenta como en el aspecto también musical y cultural. No, sigue viniendo. Y sigue viniendo y se sigue utilizando a través de los medios de comunicación. Ahora fíjate bien, ¿qué pasa? Nosotros caímos en una cuestión que no tenga nada que ver con nosotros. Porque los jóvenes que iban al Vietnam, nosotros nos podíamos sentir solidarios por todo aquel zaperoco que había en el mundo, pero nosotros no teníamos nada que ver directamente con aquello. Sin embargo, nos dejamos llevar por la moda de las drogas importadas. Sí, señor, porque los jóvenes que iban al Vietnam se querían escapar de aquella realidad tan terrible. Y nosotros no teníamos nada que ver con aquello, pero todo eso venía dentro de un solo paquete y nos los vendieron así y nosotros los consumimos así. Ahora, fue una época, sobre todo el 67, 68 y 69, una época de la locura, el antiparabolismo, el derrape total. Pero realmente gozamos un pullero. Eso para mí esa era la verdadera razón de todo. Gozaste un pullero y parte del otro pullero. Ivo. Bueno, Nelson, yo te diré... Muy recordado. Sí, gracias a Dios que me recuerdan todavía. Pero mira, no me está estableciendo en nada, yo le agradezco mucho al público, pero es que todo el mundo me dice, Ivo, por la gala de los 60 y los años 60 y todo, me tienen a mí todo comprometido con los 60 y aquí me vio que yo. Entonces, yo soy una persona que soy más joven que un poco de viejo que están aquí, pero bueno, somos todos de la época de los 60. No, sacude por otro lado. Pero voy a esto. La época de los años 60 en el Paraíso es prácticamente donde una revolución, que está el Chile Veloz también pendiente aquí, de lo que voy a conversar, mantenemos, o sea, sacamos del conjunto de los supersónicos y cerramos todas las avenidas del Paraíso, o sea, en protesta de tantas cosas. El mismo Clemente Vargas está presente allí, Alfredo José Mena, el Chelique Sarabia, que nos dio una media hora en Radio Caracas Televisión. ¿Estás tú con quién en televisión? ¿Quién es? La Lupe. ¿Ah? La Lupe. Con la Lupe. Mira, chicos, yo estoy con la Lupe. La Lupe es la que está de parte de la izquierda del televisor. Este traje se lo regalé yo a la Lupe. La de pelo corto. Compara ahí. Mira qué belleza. Bueno, ese cabello largo, sinceramente, verá que me costó a mí hasta mandar policías presos. Porque en ese entonces era el consultor jurídico de la PTJ de Urbaneja. Y entonces, como el gobernador estaba con nosotros y el hijo de la pasada con nosotros, cada vez que un policía me tocaba, mira, tú no sabes cómo estamos nosotros los policías cortando cabello, llévame preso para que tú veas. O sea, muchas veces cuando iba con mi novia para allá, para el autocine, entonces me decían, aquí no se aceptan lesbianas. ¡Ay, señor! Tenía que cada vez que le daba un beso a mi novia, ¡epa! Una linterna ya. Total, que yo pasé la de caída aquí en Venezuela. Sí, pero te voy a decir algo. ¿Cómo no? Se impone el cabello largo en televisión, gracias a Radio Caracas Televisión, en ese entonces con Chelique Sarabia, Alfredo José Mena. Luego se establece, ¿no?, la simpatía del Paraíso, que se abren las plazas del Paraíso. ¿Para qué? Para que todo el mundo compartiera. Venían de todas partes de Caracas a bailar con nosotros, porque recuerdo yo que Raúl Rivas, que estaba en ese entonces... ¿Cómo no? Que no lo conseguimos ayer, hubiéramos querido que estuviera aquí, porque hay muchas fotos de Raúl Rivas. Si quieren mostrar una pequeña, a ver si se acuerda y nos llama por teléfono, porque él tuvo además Ritmo Juventud. Muy bueno, y fue coreógrafo del Club del Clan. Ahora se dedica a entrenar perros. Claro, ha continuado en lo mismo. Sí. Antes enseñaba a bailar. Yo... Chelique, cuando hablábamos antes... primero que era, hermano, perdón. Óyeme, enseñaba de los sueños y los sueños. Hablamos de los sueños y los soñadores. Si acaso ese sueño fracasó o si los soñadores creyeron demasiado. Mira, yo creo que esa década de los 60 es la época en que se desborda un cúmulo de sueños represados a nivel mundial. Se desborda y, como todo desbordamiento, comienza siendo dañino, comienza arrastrando todo lo que a su paso encuentra. Hoy día ese desbordamiento se ha ido canalizando, hemos ido viendo las cosas desde otro punto de vista, con otra perspectiva. Ya
hemos asumido la musicalidad que parte de los años 60 como un movimiento musical importante y no como un condicionante de nuestra forma de pensar y de sentir como venezolanos en este momento nosotros, y cada país ha ido haciendo suyo un movimiento armónico, melódico, rítmico, y lo ha ido adaptando de acuerdo a su forma de sentir y de pensar de cada pueblo. Hoy día tú oyes un rock o una música que tiene ritmo de rock, compuesta en España, y tú sientes que armónica y melódicamente se trata de algo español. Tú oyes hoy día la música venezolana, tú oyes hoy día música de Vitas Brenner, y tú sabes que eso tiene que ver con nosotros. Ilan, Chester, Giordano, eso tiene que ver ya con nosotros. No es simplemente una copia. O sea, ya el cauce, las aguas se han ido recogiendo, ya todo está encauzado. Hoy día ya usa pelo largo el que quiere, pero es más cómodo, se viste como le parece a nivel mundial, pero ya no es la cuestión del snob, sino simple y llanamente es un condicionamiento primero climático, después costumbrista, después de nuestra forma de ser y de sentir de acuerdo a las necesidades y del carácter de nuestro pueblo. Roger Marín, licenciado en Letras, especialista en educación. Yo voy a ser breve, en vista de que todos queremos hablar de este fascinante tema, ¿verdad? La música de los años 60, como toda expresión humana, es producto, pues, de una manifestación social determinada o motivada por una sociedad, ¿verdad? La sociedad mundial, producto, pues, de la Segunda Guerra Mundial y de la Primera Guerra Mundial, como dijo el compañero sociólogo aquí, ¿verdad?, va a producir una generación llena de frustraciones, ¿verdad? Esas frustraciones van a ser tratadas de buscar, de solventar a través de la música, ¿verdad? De una música alegre, una música que busque colectividad, una música que busque armoniosidad, una música que busque felicidad y convivencia entre todos los seres humanos. Eso todos lo sabemos, ¿verdad? Del grupo de los The Beatles, Rolling Stones y otros más, como todos sabemos. Pero vamos a hablar un momentico, unos segundos, en cuanto a la música venezolana, ¿verdad? La música venezolana también va a sufrir, pues, sus cambios producto de este movimiento o manera de pensar del mundo que ha cambiado totalmente a partir de esas dos guerras mundiales. La música venezolana, bueno, producto como país de una gran emigración extranjera, no solamente material, sino ideológica, por supuesto, va a producir grandes cambios. Se produce, pues, una época romántica, no volviendo a los años románticos de los años anteriores, ¿verdad? Pero sí una búsqueda romántica, una búsqueda de identidad también, una búsqueda de patria, una búsqueda de nacionalidad, y en la cual, sin hacer alarde personal, ¿verdad?, a ninguna persona, quiero hacer referencia a una persona que yo admiro mucho, ¿verdad?, y que lo considero precursor en Latinoamérica de ese género musical, de esa creatividad, porque es un creativo más que músico, es la persona de Chelique Saravia. Pues yo creo que debemos respetarlo como símbolo, pues, de esa música. Yo no sabía que ella traído barra y todo. Oye. Pero... no es por barra, Nelson, sino sinceramente estoy echándole broma. Que como persona quizás a lo mejor no coordinamos. Nosotros trabajamos juntos, él fue mi maestro desde el punto de vista publicitario, ¿verdad? Yo no, quizás no esté de acuerdo con muchas cosas de él, como él lo sabe, ¿verdad? Pero como artista, como creativo, hay que mirarlo, no solamente en Venezuela, sino en todo el mundo, pues, como lo sabemos. Vamos a recordar algo importante. ¿Tú querías decir algo, Pepe? No, solamente decir que porque la gente que dice voy a ser breve siempre Vamos, Armando Morales, permíteme Osvaldo Morales, música, en el 63 comenzó grabando música venezolana, en el 67 pegó su primer éxito musical, Los 5 centavitos. Ese mismo año prohibieron su otra canción, Cuando la besas tú. Grabó su último long play bailable con una empresa disquera en el 85. También es compositor, músico y da clases en la actualidad de guitarra, 4, arpa, mandolina y canto. Esos 60 para ti entonces fueron sumamente importantes en tu carrera. Bueno, antes que todo, permíteme saludarte y al público que nos está en este momento sintonizando y agradecer la gentileza de haberme incluido en este stop de personalidades de aquella época de los 60. Te voy a decir que para mí los 60 fue algo tan increíble, puesto de que vengo primero padeciendo de una enfermedad, vamos a decirlo así, la cual me mantenía inmóvil y no me permitía exteriorizar mis sentimientos de ninguna manera. Y el primer obstáculo que encuentro es mi familia,
que se oponen totalmente a que yo me dedicase a lo que en realidad sentía. Contra viento y marea batallé, fueron muchos los desagravios que recibí, pero terminé triunfando porque mientras una puerta se me cerraba, la otra se me abría, o yo la abría, mejor dicho, sí. Fui muy tenaz en este aspecto, aunque fue bastante duro, y como decía el amigo Henry, en aquella época no es como hoy en día que cualquiera es cantante. Cualquiera canta así no tenga bonita voz, así no tenga buen físico, etcétera. Tremenda orquesta, tremendos arreglos, una propaganda increíble y cualquiera es cantante. En aquella época teníamos que demostrar que en realidad éramos buenos cantantes o músicos, compositores, etcétera, para poder entrar donde queríamos. Entonces me costó sinceramente, pero terminé triunfando, riendo conmigo mismo porque logré algo. Logré una meta que creí en realidad no poder lograr debido a la cantidad, vamos a decirlo así, con el perdón de la expresión, de buitres que me acechaban y que en todo el momento me enseñaban un no, tú no puedes, tú no sirves, tú no eres. ¿Tu primera aparición en televisión fue cuándo? Bueno, mi primera aparición fue en el año 61 o 60, cuando había aquel programa en Radio Caracas Televisión con Tito Oropesa, que le hacía con El Rayo. Todavía está por aquí El Rayo, el primo. Ese mismo, Tito Oropesa, El Rayo. Me acuerdo que en aquella época estaba también Rebeca González. ¿Y de qué canción que tú pudieras interpretar ahora te acuerdas tú con más cariño de esos años 60? De los 60. Bueno, te podría cantar un pedacito de la canción que pegué, la que me dio a conocer nacional e internacionalmente. Quiero comprarle a la vida 5 centavitos de felicidad. Quiero comprar yo mi dicha pagando con sangre y con lágrimas. Quiero tenerte en mis brazos tan solo un minuto, poderte besar. Aunque después no te tenga y viva un infierno y tenga que llorar. Aunque me mate la angustia de saber que fuiste y ya no serás. Quiero comprarle a la vida 5 centavitos de felicidad. Muy bien. Muy buena tu intervención. Yo creo que te vas a tener que preparar para ansiedad porque están llamando mucho. Dime, perdón. Permíteme algo que te quiero decir, que es lo siguiente. A pesar de que la época de los 60 estaba muy contaminada con mucha música moderna, te voy a decir que fui uno de los pocos en esa época que me tocó incluso competir con ese tipo de música moderna. Porque estábamos Aramillo, recuerdo, y yo éramos los más. Después entra Odilio González, después viene el peruano, que se me escapa ahorita de la mente, Lucho Barrio, sí, así sucesivamente. O sea que fue una batalla bastante dura. Perfectamente. Ya voy con ustedes, muchachos. Déjenme dejar en el aire algunas preguntas. Tengo 58 años, soy admiradora de Henry Stephen. Siento mucho no escuchar su bella voz con frecuencia, Carmelo Chorro. Quiero saber dónde compra Tino Mora esas camisas, de dónde desciende Henry Stephen, Chelique Sarabia, ¿cuándo puedo ir? Chelique Sarabia, ¿cuándo puedo ir a comer de tus fresas? Te queda muy bien el suéter. La hija María Luisa Herrera dice aquí. Me has hecho revivir mis mejores momentos, Nelson Meri desde la Candelaria. El más bello de todos es Ivo, me encanta. La época del 60 representó para nosotros lo que representa para la juventud de hoy. ¿Dónde está Carlos Morián, que no ha llegado? Marina del Marqués, va a hablar por teléfono, va a participar. Por ahí hay una fotografía que quiero ver después ustedes si saben quién es. Las urbanizaciones de moda eran los Chaguaramos y Santa Mónica. En los 60, por favor recuerden con cariño a Dios, quien Dios tenga en su gloria, Germán Freites, Humberto Maracay. ¿Será posible que los Dars, los Impala vuelvan a grabar un disco alguna vez? Marcelino Rodríguez desde Barquisimeto. ¿Por qué no están La Chacín, Mirta Pérez, que también pertenecen a los 60, señora González, Maracaibo? No sé si las dejan venir porque son de otro canal. Me siento feliz de verlos a todos. Henry Stephen, que cante un pedacito de Limón Limonero. Blanca Verde desde Puerto Ordaz. ¿Por qué los conjuntos de esa época se disolvían tan rápido? Richard desde Chuao, fueron bastantísimos. Felicito a Nelson por el programa, nos trae gratos recuerdos. Un beso a Chelique y que cante un pedacito de Ansiedades de la Avenida Fuerzas Armadas. 9 señoras que están viendo televisión juntica.
Soy joven, soy feliz, soy adolescente con este programa. Adoro a Chelique, ese sí es un cantante. Rebeca desde Valencia. No solo tiene los fans aquí, sino allá también. ¿Por qué no hablan de la época del Peppermint Lunch y en especial de Chubby Checker, señora Mercedes Prado del Este? Y aquí vienen más. Tenemos una foto que no sabemos quién es, llamen para reconocer el personaje. ¿Por qué no cuentan lo que era el Club del Clan? Nosotros, los de John Travolta, no sabemos qué fue eso. Una Madonna desde los Ruices, dice. Los años 60 fue el principio de la droga. ¿Por qué no hablan de eso? Ya hice una mención, Capi, de esto, señor Luis de Boleíta. Venezuela en los 60 se divide en dos partes. Estos muchachos que fueron la música y los guerrilleros, ¿dónde quedaron? Rosa de Porra en Caricuao. ¿Dónde está el guitarrista de los...? Está en el Congreso, dicen aquí. ¿Dónde están los guitarristas de los Supersónicos? Porque yo estaba y estoy enamorada de él. Desde Maracay una vez. ¿Por qué no hacen reuniones como las que se hacían en la esquina de Pinto? Fiestas existencialistas, Silvia de la Candelaria. Osvaldo Morales, que me dé 5 centavitos, por favor, ya lo cantó Neria desde el balconcito. Bueno, son preguntas, perdón, ¿cómo no? Internas. Como si la tuvieras en la tarjeta, como si hubiera llamado para acá en mi casa. Cierren los ojos y escuchen. ¿Cuándo va a intervenir Rafael Quiroga Delgado? Ya vamos con él un momentico, tranquilo, que tenemos que... Pero ya voy, espérese un momentico, estamos guardando... Oye, tenemos guardado una cantidad de cosas. Y abrimos el closet y salieron 2 que están por allí también, así que tranquilos, tranquilos, que hemos traído recuerdos de muchas épocas. Bueno, y ahora sí, vamos a hablar ahora de la forma más certera para que usted invierta. ¿Cuál es? El Fondo Financiero Latinoamericano le permite a usted escoger y hacer las combinaciones para ganar los más altos intereses. Las participaciones y activos líquidos del Fondo Financiero Latinoamericano le permiten a usted, a mí, a todo el que quiera, escoger la forma y el plazo para ganar certeramente los más altos intereses. Y algo que usted tiene que recordar en cuanto al Fondo Financiero. Here it goes, baby. Ooh, ah, ooh, ah, ooh, ah, ooh, ah. Aquí hay una señora que dice, hoy viajo para Estados Unidos y prefiero perder el viaje, pero no me voy si no me comunico con Chelique, con la única persona que traicionaría, que dice Benarditas de la Lagunita ahí. Por favor, repitan el programa cuando los de la juventud de los 60 lo podamos ver, Ana María. ¿Están de acuerdo con la nueva generación punk? Luis de San José. Capi, ¿cuándo vas a hacer una mermelada como las que hacías en el Teatro Caracas? Antonio de Puerto Ordaz. Esa generación del 60, si fue tan buena, ¿por qué nació y murió en una década y solo dejó nostalgia? ¿Dónde están los profesionales que hicieron algo por Venezuela y que no solo dejaron musiquita, drogas y relajo? Un anónimo. Por favor, destacar la música venezolana y cuáles fueron las canciones de los años 60. Nelson Barrios de Sabana Grande. Capi, ¿por qué se identificaba con el rock en aquella época? Ya lo explico ahora. Fui director de la Orquesta Venezuela Pop, que fue la creadora de la experiencia psicotomimética, profesor Pérez Perazo. Ajá, muy bien. Bueno, y si quieren, dejó el teléfono para que participe. No dejó el teléfono aquí, pero puede llamar otra vez para que participe. Ahí tienes, Marianela. Bueno, oye, Rafael Quiroga Delgado. Grandísimo director y mejor amigo, además. Un director y productor de televisión, 30 años de experiencia, profesor de producción de televisión en la Fundación Nacional Academia de Artes y Ciencias del Cine y la Televisión, profesor de Ciencia y Arte de la Televisión para el Sindicato de Radio, Cine y Televisión. Bueno, yo voy a ser un poquito el abogado del diablo. Veo con preocupación que nos hemos quedado en las cosas más hermosas, más anecdóticas, si tú quieres, pero más frívolas del asunto. El profesor García esbozó algo. Fue una década muy importante para la política venezolana, que en mi opinión no ha hecho sino involucionar, porque estamos casi igual que hace 10 o 20 años, sin haber solucionado los problemas, etcétera, etcétera. Y así por el estilo, algo esbozó Alfredo, algo dijo Chelique, que es muy interesante. Yo pienso que la década del 60, en cierta forma, retrasó la música nacional desde el punto de vista nacionalista, esa cosa que criticamos tanto del folclore, que después en la década del 70, gracias a Dios, y últimamente, y lo vuelvo a mencionar, vista y algunos esfuerzos. Ya Aldemaro había aportado, Chelique, que no se diga, el maestro Torrealba,
Y sí habían niños con 4, pero después la cambiaron por la guitarra eléctrica. Los efectos negativos, que no hemos hecho hincapié en ellos, como el mismo Capi dijo, que se importó y se institucionalizó la droga en esa época. Por supuesto, si yo como joven en aquel momento también cometí los mismos errores. Sin embargo, profesionalmente tampoco hemos dicho que viene a terciar en los medios de comunicación el Canal 8, que trae nueva tecnología, nueva idea y que le dan un gran vuelco a la televisión venezolana. CBTV, Cadena Venezolana de Televisión. El Club del Clan, que aporta desde el punto de vista del talento, eso son cosas que se organizan. Pero yo pienso que sí no hemos hablado precisamente de lo negativo y debiera ser un buen remate. Ahora, si ustedes me apuran mucho, yo le voy a decir que yo siento una gran nostalgia y la dejo ahí, porque no quiero, no quiero ser abogado del diablo, que sí, echo mucho de menos los bailes de carnaval, que nadie los recordó, por ejemplo. Tito Rodríguez echando candela ya con su gran orquesta que marca una época, que marca el cenit y la destrucción de algo, ¿verdad? Que eran las grandes orquestas de baile a nivel de ya, ¿verdad? Tito Puente, en fin, yo también echo de menos las cosas, pero yo le rogaría al panel que de vez en cuando, así como lo hizo Luis, iniciemos algo de otro estilo para que no sigamos manteniendo, que no sigamos, déjame hablar, Henry, te han hablado toda la mañana, que no sigamos manteniendo las imágenes de frívolo. Yo entiendo que mi amigo, mi hermano, mi hijo, Trino Mora, ha evolucionado notablemente como venezolano, como artista, como hombre, como persona, y sin embargo mucha gente lo sigue identificando como un individuo que pertenece a la generación del 60 y sigue siendo patostero. Por ejemplo, Trino tendría cosas más interesantes que decir en este panel que lo que se ha referido y no lo ha dicho. El mismo Rudy tiene cosas mucho más interesantes que decir y no las ha dicho. Y nos hemos limitado a una cosa eminentemente anecdótica. Yo mismo, señores, yo pienso que he evolucionado. No he revolucionado nada ni he involucionado, pero no he involucionado. Hemos tenido una trayectoria profesional y hoy voy a transmitir conocimiento. Yo complemento algo de eso. Perdón, Luis. Creo que debiéramos, por una obligación que mantenemos con el público, y ese señor anónimo que llamó no deja de tener razón, que debiéramos darle un vuelco a esta conversación en los últimos minutos que quedan. Y no hablo más del asunto. Gracias, señor. Muchas gracias, gracias a ti. Yo quiero acotar algo importante y que se hacen la pregunta ahí. Es decir, la generación del 60, para mí, pues, es una generación completa en todos los aspectos. Yo le decía aquí a los compañeros del panel que recordemos también que en los deportes nosotros tuvimos una época de esplendor con lo que se llamaron los superdotados. Pero ahí es importante, alguien pregunta ahí con preocupación, ¿dónde están aquellos jóvenes que políticamente llegaron a ser los dirigentes de la juventud de este país? Porque yo recuerdo que Trino Mora participaba en actos universitarios de la juventud contestataria, digámoslo así. ¿Dónde están esos jóvenes del 60? Yo diría que esa represión de tipo ideológico que hubo con esa generación, que ustedes lo han visto en las convenciones de acción democrática, que la gente Copey está pidiendo también, denme un pasito, que ya vamos, la generación de relevo. Esa generación, si bien se frustró desde el punto de vista de la toma del poder político que se plantearon los partidos de izquierda en aquella época, ¿no? Esa generación no se perdió desde el punto de vista profesional e intelectual. Yo, por ejemplo, yo doy clase en una universidad, conmigo está una cantidad de gente que estamos allí en esas universidades. Los que salieron de la técnica industrial están cumpliendo una labor en el campo tecnológico, los que salieron de las otras universidades. Una generación que sí está profesionalmente incorporada al país. Simple y llanamente que desde el punto de vista dirigencial, de relevo dirigencial, esa generación sí es verdad que está represada. Yo no estaría de parte del diablo, como dice el profesor Delgado Quiroga, pero tienen que tomar en cuenta que las personas que hemos hablado en este programa estamos ubicados precisamente en la música, en lo que era la música de los años 60. El profesor habla de su campo.